¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Alejandro Reyes, gestor profesional de portafolios cripto, y en el vídeo de hoy vamos a hacer un nuevo análisis diario del mercado en el que vamos a comentar los últimos movimientos y las noticias más destacadas del día. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, decirte que te puedes unir a mi comunidad gratuita de WhatsApp, donde comparto diariamente contenido totalmente exclusivo que no comparto en ningún otro lado, haciendo clic en el primer enlace que verás en la descripción. Y dicho esto, vamos con el análisis porque tenemos un día muy importante en el mercado. Ayer tuvimos datos de inflación en Estados Unidos que no fueron lo que se esperaba y, por supuesto, como siempre que ocurre esto, tenemos mucha volatilidad en el mercado y hemos visto movimientos muy fuertes tanto en Bitcoin como en las altcoins. Así que en este vídeo vamos a comentar cuáles fueron esos datos y cuál ha sido la reacción no solamente de Bitcoin, sino también de las altcoins que tenemos en el portafolio. Entonces vamos a empezar por estos datos y, como veis en pantalla, fueron del 2.4% en septiembre frente al 2.3% que se esperaba, ¿vale? El anterior había sido un 2.5% en agosto, con lo cual tenemos una inflación reducida, decreciente con respecto al mes anterior, pero un poquito superior a lo que se esperaba. Y aquí normalmente lo que afecta al mercado es si el dato en sí es superior o inferior a lo que se esperaba. En este caso, al ser superior es una cosa negativa, ya que para el mercado es mejor que haya menos inflación de lo que se espera, porque esto luego deriva en una mayor flexibilidad y un poquito más de margen de maniobra para la Fed con respecto a las bajadas de los tipos de interés. Así que bueno, dentro de lo malo no es lo peor, porque hemos visto un dato decreciente sobre el mes anterior, que fue agosto, el 2.5%, pero obviamente cuando tienes un dato esperado del 2.3% y sale un 2.4%, pues no es positivo y ahora veremos la reacción del mercado. Pero bueno, con esto yo creo que se confirma que la siguiente bajada de tipos de interés, que va a ser la reunión de la Fed del 7 de noviembre, en menos de un mes ya, probablemente la bajada va a ser de 25 puntos básicos, que era lo que no se sabía hace un par de semanas. Se estaba dudando entre una bajada de 25 puntos básicos o de 50 puntos básicos, pero con este dato que pues no ha sido tampoco súper positivo, como digo, pues ya se da por hecho que la bajada va a ser de 25 puntos básicos, e incluso la herramienta del FedWatch Tool vemos que le otorga un 15% de probabilidades a que no haya bajada de tipos, aunque yo pienso personalmente que sí que la va a haber y va a ser de 25 puntos básicos. Entonces, ¿cómo ha reaccionado el mercado? Pues vamos a verlo aquí en CoinMarketCap. Vemos de primeras que el mercado ha caído un 1 y pico por ciento y vemos a Bitcoin que en realidad no ha caído mucho. Lo vemos en 60.800, que es más o menos los precios a los que estaba ayer en el análisis diario del día jueves. Pero lo que pasó es que vimos una primera reacción muy bajista que llevó a Bitcoin incluso a los 59.200, como vamos a ver a continuación en el gráfico. Las altcoins también cayeron con mucha fuerza, pero a lo largo del día y sobre todo de la noche se ha ido recuperando. Normalmente suele hacer eso Bitcoin y los diferentes activos de riesgo cuando hay un evento macroeconómico tan importante como los datos de inflación o bajada de tipos. Normalmente hace un primer movimiento inicial muy fuerte y luego hace un retroceso cambiando la tendencia a corto plazo, ¿vale? Normalmente lo hace para eliminar traders que están posicionados con apalancamiento y pues les deja fuera, les saltan los stop loss, coge la liquidez de abajo y ya tira para arriba, o viceversa. Si es al revés, pues sube para arriba, toma la liquidez de toda la gente que estaba en short, en corto, y luego ya tira para abajo. Entonces, esto fue lo que vimos y vemos de momento hoy, en el último cambio de 24 horas con respecto a ayer, que Bitcoin está prácticamente igual, Ethereum incluso sube casi un 2%, vemos varias altcoins subiendo un 2 o un 3% como Solana, Ripple o Toncoin, que lo vemos aquí en el top 10. Si bajamos un poquito más abajo en el top 20, 30, vemos que lo más destacado es una subida del 6% en Uniswap, que ayer anunció el lanzamiento de su propia blockchain de capa 2 para escalar su blockchain de capa 1. Y bueno, eso ha derivado también una subida muy buena en el precio, pero como veis, casi todas las altcoins están en positivo, y a pesar de este movimiento inicial bajista de Bitcoin a raíz de esta noticia de los datos de inflación, luego hemos visto un rebote fuerte y prácticamente todo el mercado está hoy en positivo. Entonces vamos a ver los gráficos, vamos a ver Bitcoin rápidamente,
porque sí que, como veis aquí, si hacemos un poquito de zoom in, vemos que la vela de ayer fue una vela pues doji, con prácticamente nada de cuerpo y un poquito de mecha por arriba y por abajo, pero sobre todo por abajo, y vemos que incluso llegamos a tocar los 58.900 a más o menos a primera hora de la tarde, y enseguida vimos una recuperación hasta los 60.300, cerramos la vela diaria por encima de los 60.000, que era muy importante, y hoy estamos viendo continuación alcista hasta casi ya los $61.000. Entonces, esto era muy importante porque, como veis aquí, ya venimos comentando que estamos formando mínimos y máximos crecientes, que eso es lo que conforma una tendencia alcista. En este caso es una tendencia alcista a corto plazo, ya que se inició a principios de agosto, es hace prácticamente 2 meses, entonces yo lo considero corto plazo. Y bueno, vemos que este último mínimo que habíamos marcado era el mínimo de los 59.900, y por eso comentábamos en los vídeos anteriores que era clave no perder este nuevo mínimo, porque entonces ya estaríamos formando uno decreciente y podríamos incluso formar ya una mini tendencia bajista a partir de ahí, ya que tendríamos mínimos y máximos decrecientes desde prácticamente finales de septiembre. Entonces, lo que ha pasado es que el cierre diario ha sido bastante positivo, ya que, como veis aquí, podríamos incluso estar formando aquí un doble suelo y formar este nuevo mínimo creciente con respecto a estos 52.000 en forma de doble suelo, y ya tirar para arriba y buscar un nuevo máximo. Entonces, lo más importante ahora mismo a corto plazo en el Bitcoin es que no perdamos este nivel de los $60.000 en gráfico diario, ya que de esa forma todavía no se invalida esta tendencia alcista y podríamos estar todavía proyectando una subida hasta los 69.000, que sería formar un nuevo máximo creciente, y ahí ya empezaríamos una nueva película, que sería ver si rompemos de una vez por todas este canal descendente, rompemos el máximo anterior, el toque anterior que había habido en este canal descendente, y ahí sí que, si lo rompemos, yo creo que ya empezaría la subida exponencial más a medio plazo que estamos esperando todos de Bitcoin, ¿vale? Entonces, de momento esa es la situación. Si nos fijamos en los totals, tenemos situación muy parecida. Como veis aquí, incluso en el total 1 se ve mucho más claro el doble suelo que hemos formado aquí de momento. Hay que confirmarlo rompiendo los 2.2 trillones. En el total 2, que es el que incluye todas las criptomonedas menos Bitcoin, vemos que también hemos formado aquí este doble suelo que perfectamente podría ser el mínimo creciente, ¿vale? Mínimo creciente con respecto a este y con respecto a este, por lo tanto estaríamos todavía en tendencia alcista válida. Y en el total 3 también tendríamos la situación prácticamente igual, incluso el mínimo que hemos visto en las altcoins, en el gráfico de las altcoins, aquí en el día de ayer está en 575, en 575 billones, y es creciente con respecto al anterior a muy corto plazo, que eran los 567. O sea que en el gráfico de las altcoins estamos muy, pero que muy bien, y que yo creo bien posicionados para, si vemos un rebote y superamos los 620 billones de nuevo, ahí ya iniciar un movimiento alcista fuerte a medio plazo de aquí a finales de año. Entonces, dicho esto, vamos a ver algunas altcoins que tengo en el portafolio, que ya sabéis que las tenemos en el grupo privado, en mi grupo privado de inversores. La primera es Super, que es, yo creo que la que mejor se está comportando en las últimas semanas. Ya la comentamos en algún otro vídeo esta semana, y la verdad es que tiene una fuerza alcista espectacular. Vimos que ayer, con la caída de Bitcoin hasta 59.000, prácticamente ni se inmutó. O sea, está súper alcista, y hoy, obviamente, pues sube casi un 10%. Ya sabéis, cuando el Bitcoin cae y una criptomoneda se mantiene estable y tiene, por tanto, un gráfico de esa altcoin contra Bitcoin alcista, normalmente cuando Bitcoin se pone lateral o incluso sube, esta criptomoneda se dispara, y esto es lo que hemos visto en Super, que ya alcanza los 1.18 casi, y ya creo que está cogiendo el rumbo correcto para atacar estos 1.37, que es nuestra estrategia de salida, es nuestro punto de salida, nuestro Take Profit 2, y más aún habiendo roto ya este máximo anterior que había marcado aquí en el 1.13, que es justo la zona en la que nos salimos con el primer take profit, y era la zona a romper, que es una zona de resistencia que, como vemos aquí, actuó de resistencia en hasta 3 ocasiones desde abril hasta junio, y como veis, también nos costó romperla, pero una vez rota con esta vela diaria que estamos marcando hoy, si cerramos por encima de esos niveles, creo que ya estamos en muy buena posición para ver continuación al alza en Super y llegar a estos 1.37 que tanto estamos esperando. Luego, otras que también tenemos en el portafolio, que ya sabéis, algunas que ya sabéis, son FED,
que como sabéis, bueno, lo compramos aquí en el grupo privado de inversores en torno a los 1.05, que fue después de romper la directriz bajista y empezar a formar este mínimo creciente. Luego también otra entrada que dio fue aquí en 1.38, aquí se podría haber entrado después de formar este hombro, cabeza, hombro y retestear la línea del cuello, pero de momento está perdiendo este nivel de los 1.40, que era bastante importante, y ahora lo importante en FED es que no perdamos el 1.26, que es este mínimo anterior, y sobre todo el punto de entrada que tenemos nosotros, ya que es el mínimo principal anterior, ya que como veis estamos formando máximos y mínimos crecientes, pero este mínimo, que es el mínimo total, el suelo, luego tenemos este mínimo creciente y podremos formar aquí perfectamente un nuevo mínimo creciente y ya ir a buscar estos 2.40, que es el objetivo que tenemos a medio plazo, ¿vale? Entonces, mientras aguante este nivel en los 1.20, 1.25, yo estoy tranquilo. Por si acaso tengo el stop loss aquí en 0.93 por debajo del punto de entrada que teníamos y vamos a ver cómo reacciona, pero yo creo que si el mercado se mantiene más o menos estable, incluso un poquito alcista, creo que estamos también en una muy buena posición en FED para ver este tipo de movimientos al alza. Luego, Aptos, que también la hemos comentado bastante esta semana, pues ha sufrido mucho, la verdad, mucho, más de lo que yo me esperaba en estos últimos 2 días. Vemos que desde los 9.6 que tocó aquí, creo que fue el miércoles, pues hemos llegado a caer incluso un 18% en cuestión de menos de 48 horas y de momento estamos aguantando este nivel de los $8, hoy rebotamos hasta los 8.22 y esto es súper importante porque también estamos formando, como veis, mínimo, mínimo creciente y este mínimo que estamos formando ahora también es creciente. La clave era aguantar el nivel de los 7.3, 7.4, por eso tengo yo el stop loss aquí justo en los $7, porque si pierde este mínimo ya se anula la tendencia alcista y yo ahí me salgo, pero bueno, creo que si aguantamos esta zona, que además es una zona de oferta y demanda muy fuerte, creo que estamos también en una muy buena situación para ver una subida en Aptos y más aún teniendo el total 3 en la situación que tenemos, que acabamos de comentar, en la que si recuperamos los 625 billones, creo que vamos a ver una subida muy fuerte de las altcoins a medio plazo. Y por último, quería comentar también a RKM, que fue otra de las que compramos hace muy poco en el grupo privado, que también pues parecido a FED, un poquito más atrasada en cuanto a gráfico, pero como veis viene de romper directriz bajista, viene de formar un patrón de cambio de tendencia como lo es el doble suelo. En el caso de FED era un hombro cabeza hombro, aquí ha formado un doble suelo en torno a los 92 céntimos y ha salido al alza formando un máximo creciente sobre el anterior, un mínimo creciente aquí en los 1.25 más o menos, que es donde nosotros hemos entrado, y ahora están formando una especie de bandera alcista, un patrón de continuación en el que pues aquí yo creo que es una muy buena entrada en 1.3, poniendo un stop loss aquí por debajo de esta zona en torno a los 1.13, un stop loss reducido del 12% y buscando la ruptura aquí al alza para buscar los 2.61, que como veis es un target de más del 100% de rentabilidad, con lo cual el ratio riesgo-recompensa me parece súper atractivo ahora mismo en ARKM. Entonces, lo que yo esperaría en ARKM para entrar, si todavía no estáis dentro, sería buscar la confirmación de la ruptura al alza. Entonces, como veis aquí, en 4 horas sí que estamos formando máximos y mínimos decrecientes. Bueno, estamos formando máximos decrecientes. Aquí veis el máximo y aquí veis el segundo máximo. Son máximos decrecientes. Y aquí estamos formando mínimos iguales, ¿vale? O sea, estamos formando una especie de triángulo, ¿vale? Aquí que en cuanto se rompa al alza y sobre todo superemos este máximo anterior en los 1.56, creo que aquí va a ser una muy buena entrada buscando el retesteo de esta zona para buscar ya esta continuación al alza, que a ver si la puedo dibujar con un poquito más de arte. Entonces aquí sería una muy buena entrada ya para buscar esta subida, que aún así, o sea, obviamente te vas a dejar un poquito de rentabilidad, pero te aumenta mucho más las probabilidades de éxito, bajas mucho el riesgo y aún así teníamos un margen de subida de más del 65%, que es muy atractivo. Entonces, si todavía no estás en ARKM, yo creo que este es el movimiento a esperar, formar un máximo creciente, cambiar esta tendencia, mini tendencia bajista a muy corto plazo, romper esta bandera alcista y ahí en el retesteo del máximo anterior entrar y buscar, yo creo que más o menos esta operación, buscar entrar aquí y puedes poner stop loss aquí. Aún así tienes un ratio riesgo-recompensa del 2.5 o incluso ponerlo un poquito más bajo. Eso ya depende de cada uno de la gestión de riesgo que lleve.
Entonces nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este análisis diario. Si ha sido así, deja un like y no olvides suscribirte al canal si todavía no lo estás. También recordarte que te unas a la comunidad gratuita haciendo clic en el primer enlace que hay en la descripción. Y nada, como siempre, muchas gracias por ver este vídeo, que tengáis un muy buen fin de semana y os mando un fuerte abrazo para todos.